Los 20 expresidentes, entre los que están Andrés Pastrana, Iván Duque, Mauricio Macri, Felipe Calderón y José María Aznar, entre otros, criticaron la puesta en libertad de detenidos de la primera línea. Preocupa que el gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia. Advirtieron que el elemento esencial de una democracia es el respeto irrestricto de la independencia de poderes y recordaron que esa figura solo se ha aplicado a integrantes de grupos armados. Se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de la justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente. Tras conocer la declaración de los exmandatarios, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su decreto. ¿Por qué será que a la extrema derecha iberoamericana le da tanta fobia el que los jóvenes puedan ser libres? Nosotros construimos una democracia donde protestar no signifique ni la muerte ni la cárcel. Este miércoles el Centro Democrático radicó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto que permite al gobierno nombrar a los detenidos en desmanes como voceros de paz. La ley de orden público no creó los voceros del gobierno y si hubiese creado los voceros del gobierno, no creó la facultad de levantar órdenes de captura para voceros del gobierno. Solo se pueden levantar para los voceros de las organizaciones criminales. Segundo, el Congreso expresamente votó negativamente por la facultad que pidió el presidente para liberar a los integrantes de la primera línea. Otra demanda llegó a la Corte Constitucional, pero contra el artículo de la Ley de Paz Total con la que se basó el gobierno para expedir el decreto. Y en la presentación del programa de empleo para jóvenes, el presidente Petro aseguró que la apuesta del gobierno es tener 100.000 gestores de paz y que cada uno de ellos recibirá 1 millón de pesos mensuales. Con el fin de quitarle los jóvenes a la mafia, el presidente Gustavo Petro presentó su programa de Jóvenes en Paz, el cual realizó durante su alcaldía en Bogotá. De ahí porque estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia. Además anunció que serán más de 100.000 jóvenes los gestores de paz, quienes recibirán 1 millón de pesos mensuales, lo que equivale a 1.2 billones de pesos aproximadamente. Eso vale un poco de plata, solo calcúlenlo, pero eso vale un poco de plata. Si hablamos de 1 millón mensual, son 12 millones al año por 100.000 jóvenes, calculadora. Vale 1.200.000.000 si mis matemáticas no me fallan. Y 1 billón es una cantidad anual, pues importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Sin embargo, el gobierno del Pacto Histórico aclaró que la vinculación económica no será asumida en su totalidad por el Estado, sino por entes gubernamentales y municipales. La idea de vincular a 100.000 jóvenes colombianos como gestores de convivencia y paz en Colombia. Eso no tiene nada que ver ni con primeras ni segundas líneas ni nada. Es básicamente un programa que yo vengo liderando dentro del Ministerio del Interior, que apunta a lo que el presidente Petro tuvo en la alcaldía de Bogotá como las chaquetas rojas. En el caso del Ministerio del Interior les llamamos las chaquetas blancas. Para el mandatario, en Colombia existe un enorme vacío en la juventud que los lleva a perder las esperanzas sobre algún futuro y que el estallido social de hace unos meses corresponde a esa realidad. Bueno, Mauricio, pues aquí está la que podríamos decir ha sido la polémica del día en Colombia. Por un lado tenemos esta carta de los expresidentes que dejan, bueno, varias cosas, pero dos se le señalaría yo. Una, no sé si se dio cuenta que la carta no la firma el expresidente Uribe, no aparece su firma allí. Y la otra, pues esta frase que habla del debilitamiento progresivo de la independencia de poderes. Esa es una frase muy diciente que hay que mirar con lupa. Y en el entretanto, el anuncio que hace el presidente de gestores de paz que recibirían 1 millón de pesos mensuales y que él mismo lo dice, esto nos cuesta muchísima plata. ¿Son los que van a salir de la cárcel, sí o no? No necesariamente son los que van a salir de la cárcel. De hecho, se calcula que de la cárcel podrían salir más o menos 230, 240 jóvenes. Y digo 230, 240 porque recuerden ustedes que en los últimos días, en las últimas horas, se precisó que serán no los condenados, no los que ya estén condenados, sino los que tengan el proceso en curso. Eso quiere decir que pueden estar con medida de aseguramiento, cárcel preventiva, etcétera, etcétera, y
a esos son a los que se les daría potencialmente antes de Navidad libertad, miembros de la primera línea. Este programa es muchísimo más amplio. Este programa abarca 100.000 jóvenes, ustedes lo han oído, 100.000 jóvenes a razón de 1 millón de pesos mensuales, multiplíquenlo, saquen la calculadora, como decía el presidente Petro, da 1,2 billones de pesos, un dineral. Hay sobre esto visiones que creo que son demasiado sesgadas, porque dicen, claro, le va a empezar a dar plata a los jóvenes, eso es una política inédita, que dice que para que estudien, etcétera, etcétera. En Colombia ha habido políticas de asistencias condicionadas, que son ayudas económicas condicionadas, desde hace muchísimo tiempo. Jóvenes en Acción, la famosa política Jóvenes en Acción por la que han pasado varios gobiernos, tiene el mismo principio, darle unos recursos a los jóvenes condicionados a que vayan a estudiar. Aquí se le darían unos recursos más cuantiosos, sin lugar a dudas, a los jóvenes condicionados a que vayan a estudiar y no se sumen a unas bandas criminales. Creo yo que el diseño de la política en sí mismo no dista mucho de cosas que ya hayamos visto. Sin embargo, hay dos diferencias importantes. La primera es la cuantía, el volumen, la cobertura tan grande en la cantidad de plata y en la cantidad de beneficiarios. La segunda, el hecho de que se dé en zonas en las que hay conflicto y de hecho sean muchachos que están o en riesgo de caer en manos de bandas criminales o que sean parte de bandas criminales, que es donde la sociedad empieza a decir, ajá, ser pillo paga porque entonces yo me meto en una banda criminal y a cambio me dan no un castigo, no una cárcel, sino que me dan 1 millón de pesos al mes. ¿Cómo así? Ahí es donde empiezan a patinar un poco las ideas y ahí es donde se empieza a abrir un poco el debate. Creo yo que hay una última reflexión que hay que tener presente. Todas las políticas asistencialistas, es decir, políticas que le entreguen casi que con ningún tipo de contraprestación a la gente dinero, son políticas que vistas desde la perspectiva electoral son muy riesgosas. Es decir, yo tengo una cantidad de gente que vive del Estado y esa gente dice, yo quiero preservar mis ayudas y la asistencia que me están dando, pues yo ya sé por quién voy a votar de aquí en adelante. Ese flanco, ese lado es algo que va a generar también mucho debate de aquí en adelante de esta política que propone Gustavo Petro.